En primer lugar, a mí me gustaría un poco contextualizar la pandemia que estamos viviendo, porque si no, digamos, parece que es como el fin del mundo y no lo es. Digamos, vamos a ver, yo creo que hay 4 fenómenos muy relevantes de discontinuidad, posibles, digamos, y estamos en uno, pero uno que no sabemos cómo va a ser, ¿no? O sea, que para mí serían 2 que no dependen para nada del hombre, que son, una pandemia puede tener una pequeña dependencia con la de biodiversidad, etcétera, pero pequeña. Digamos, el impacto de un meteorito, mar o tierra, en mar sería mucho más grave, y eso es una posibilidad real. Y desde luego, 2 temas que dependen del hombre, que para mí que sería el calentamiento global, sin duda, y el tema de la eclosión de la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que serían 2 temas que normalmente podrían generar problemas de discontinuidad muy profundo. Entonces, para contextualizar la pandemia, digamos. Bueno, vamos a ver, ha habido una pandemia reciente, hace 100 años, ¿no? Fue la pandemia, la famosa gripe española, donde murieron de 50 a 100 millones de personas cuando el mundo tenía 2.000. O sea, que eso para traducirlo a hoy, esto serían el equivalente a, por 4, pues de 200 a 400 millones de personas, digamos, con una tasa de mortalidad del 2,5 al 5%. Y ahora tenemos una tasa de mortalidad entre el 0,7 y el 1%. Y además con una población mucho menos envejecida. O sea, lo primero que es importante tener contextualizar dónde estamos, porque esto parece que es el fin del mundo y ha habido otros fines del mundo y hemos sobrevivido, ¿no? De esa pandemia, como fue exactamente al final de la guerra civil, de la Primera Guerra Mundial, digamos, sabemos muy poco de ella, no hay unos estudios muy profundos en realidad, y lo que sabemos es que fue muy asimétrica. Generó, por ejemplo, en algunas islas de Polinesia hasta el 20% de mortandad, población muy, muy joven. Además, hubo 3 olas, ¿no? O sea, importante para lo que estamos nosotros viviendo ahora, para contextualizar, ¿no? Estamos en la primera ola y la segunda fue la más cruenta de todas, 18, 19 y 20. La más cruenta fue la del 19, donde murieron más del 50% de los que murieron. De los que murieron, más del 50%. Con lo cual, digamos, porque estamos en el inicio de una pequeña pandemia con una tasa de mortalidad mucho más baja, sin duda. Se cebó con gente muy joven, de 20 a 40 años, cuando ahora el 97% de los muertos en España tienen más de 60 años. O sea, que lo que tiene que decir, la letalidad es mucho más importante. Entonces, de esta pandemia, digamos, hay 2 temas que se solapan y además el segundo tema es el con el que vamos a convivir, o sea, que es el problema sanitario y el problema económico, sin duda. El problema sanitario, bueno, pues con el distanciamiento del confinamiento, no cabe duda que se solucionan, lo hemos visto de una situación cuasi límite, digamos, donde en España se contagiaban, se infectaban pues 7.000, 8.000, 9.000 personas conocidas con PCR, probablemente muchísimos más. Pero claro, el problema económico, hay que tener una cosa, vivimos una situación de absoluta, digamos, de inestabilidad. ¿Por qué? Pues porque, vamos a ver, no podemos olvidar que estamos sustentados por la deuda pública, que está sustentando a 4 millones de personas que están en ERTEs y 1,5 millones de autónomos, pero que eso está sustentado a su vez por el Banco Central Europeo, que de los 750.000 millones ha gastado más de un 20% ya, y la mayor parte en Italia y en España. O sea, luego no es inestable. O sea, el confinamiento no puede durar mucho, no, en estas condiciones, porque estamos hipotecando, pues probablemente para las generaciones futuras de una manera muy profunda. Por otro lado, también los efectos de esta pandemia serán tanto más importantes cuanto más larga sea, es evidente. Y luego, sobre las pandemias dependería mucho, para tener una idea de cuál es el cambio que se va a producir, es de la frecuencia de las pandemias. Es decir, se ha producido la última hace 100 años. No tienen nada que ver los cambios que se van a producir. Si se produce una dentro de 20 años, si se produce una dentro de 202 años. Si se produce una dentro de 100 años, pues yo creo que como pasó en la pandemia del 18, nos olvidaremos de los efectos de la pandemia, nos olvidaremos razonablemente. Si esto es un tema que se produce dentro de una vez superada esta, dentro de 20 años, es evidente que esto es un tema, vamos, no capital, sino es que no hay tema más relevante que la salud de las personas, ¿no?
Y ya para comentar, digamos, dar dos pinceladas sobre las otras, digamos, discontinuidades profundas, bueno, vamos a ver. O sea, el impacto de un meteorito sería mucho más profundo. Es decir, cuando hablamos de resiliencia, es muy importante contextualizar. Vamos a qué resiliencia estamos hablando, de la pandemia, sí, pero vamos a ver. Hace 5 o 6 años yo estuve en una conferencia del Instituto de la NASA sobre la probabilidad de meteorito. Bueno, había uno en el 2032 que llamaron Apophis, que tenía una probabilidad de aproximadamente del 1 entre 250, pero 1 entre 250 generando una ola de 200 metros, vamos, no tiene que ver con esto. O sea, no tiene nada que ver con esto. O sea, bueno, eso es otro mundo, ¿no? Del cambio climático, por supuesto que voy a hablar, porque para mí es como es mi misión personal de futuro, o sea que de eso voy a hablar, con lo cual, y de la inteligencia artificial, yo creo que se produjo un momento de descontinuidad cuando el AlphaGo batió al campeón mundial del Go. El Go es el juego más complejo del mundo, con unas probabilidades de 10 elevado a la exponente 170, cuando hay en el universo hay aproximadamente 10 a la 80 partículas elementales. Y bueno, pues yo creo que la inteligencia artificial es evidente que estamos en un momento de discontinuidad donde es obvio que eso va a generar, o sea, es un riesgo potencial que no soy capaz ni siquiera de evaluar, pero que me parece que estamos frente a un riesgo potencial muy grande y que depende de nosotros, su control, etcétera, ¿no? Y eso, digamos, eso es lo que puedo decir. O sea, el reforzamiento de las tendencias, pues sí, bueno, vamos a ver, eso es obvio, vamos, o sea, lo que la pandemia ha producido es un parón muy importante para que pensemos, pero no es algo único que haya ocurrido, ha ocurrido solamente ahora, ha ocurrido muchas veces y puede ocurrir más, y en función de su duración y de su intensidad y de la frecuencia, la influencia será mucho más grande. Podría ser tan grande como que hubiera que montar toda la historia y toda la ciudad y el funcionamiento de la sociedad hacia la pandemia, pero si se produce una y dentro del año 2120 se produce otra, pues es obvio que nos olvidaremos de ella. Bueno, vamos a ver. O sea, yo creo que lo mismo pasa aquí, digamos. Vamos a ver. En mi actividad personal, no cabe duda que hay muchas enseñanzas, ¿no? Digamos, y la resiliencia es posible. Pero claro, yo creo que, digamos, hay que diferenciar lo mismo en función de dónde estés. Es obvio que las personas, digamos, que trabajan en acompañamiento de otras, por ejemplo, vamos a decir, construcción, manufacturas o hotelero, son muy afectadas y la resiliencia es muy compleja. De hecho, yo en el sector de turismo pues la veo muy compleja, muy complicada y que va a tener efectos muy duraderos. En mi caso, pues hombre, la lección muy relevante es que se puede hacer casi lo mismo de forma telemática, casi lo mismo en los proyectos en curso y con gente que conoces, con gente nueva. Hay una barrera que es evidente que el contacto humano es muy importante para cerrar negocios o para constituir nuevas iniciativas. Pues es importante tener una reunión presencial, pero vamos, en mi caso, y para un periodo corto, vamos a decir, no, pues si esto dura 2 años, pues tendría un efecto negativo. Pero bueno, en mi caso, yo creo que he podido seguir trabajando igual prácticamente, ¿no? Con proyectos en curso, haciendo o bien propuestas, incluso reuniones. En las reuniones, por ejemplo, es muy fácil el tete-a-tete como es ahora, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es, digamos, porque hay mucha intercomunicación. Cuando hay más personas, lo hace más complejo, ¿eh? O sea, digamos, más complejo que la interacción alrededor de una mesa, ¿no? Lo hace más complejo. Pero no me puedo olvidar que hay otros muchos sectores. O sea, digamos, por ejemplo, vamos a decir, el sector de la construcción, que es muy próximo, digamos, al del proyecto, ¿no? Pues eso requiere presencia física, contacto, estar en un sitio concreto. No puedes trabajar a teledistancia con robots, no se puede. Ahí tiene una afección muy directa. Y del turismo, por ejemplo, digamos, también directa. Hombre, para mí esto te va a tener efecto en el sentido de que, vamos, por ejemplo, yo tengo una oficina y no tengo claro que tenga que seguir teniendo la oficina. O sea, que para mí tiene un efecto muy relevante. O sea, porque digo, ¿para qué tengo la oficina? Porque tengo las reuniones, me voy desde casa, me montaba aquí un pequeño lugar en casa
Y bueno, pues sí, o sea que tiene un efecto para mí muy relevante. O sea que no sé si volveré a la oficina y desde luego voy a trabajar mucho más en casa, porque es evidente que muchísimas cosas se pueden hacer, vamos, desde casa, como esta entrevista, ¿no? Que en otras circunstancias seguramente la hubiéramos hecho presencial, ¿eh? A nivel personal, hombre, vamos a ver, o sea, yo creo que es muy importante, o sea, digamos, aquí hay bastantes lecciones, ¿no? O sea, vamos a ver, una lección, por ejemplo, de humildad, ¿no? Frente a lo desconocido, frente a la falta de conocimiento, frente a una incertidumbre enorme en la que vivimos y no sabemos cómo nos vamos a, o sea, qué es lo que va a ocurrir. Hombre, una lección muy importante de la interdependencia de unos y de otros. Yo creo que es una lección importantísima, o sea, digamos, y un respeto profundo hacia sectores y personas gracias a las cuales vivimos y que nos podemos olvidar de ellas. Vivimos en una sociedad posmoderna donde tenemos de todo y, hombre, realmente, pues todo el sector transporte, alimentación, por supuesto el tema sanitario para qué contar, vamos, o sea, es el momento clave, pero uno se da cuenta de la independencia que tiene. Y además ahora hay un tema muy importante, es decir, o sea, no solamente es uno mismo, o sea, yo no me quiero contagiar, sino claro, no me quiero contagiar ni quiero contagiar, luego tengo que tener cuidado en mí y en los demás, o sea, que hay un tema ahí como de presencia social, hacia, digamos, de alteridad muy relevante. O sea, yo creo que eso, bueno, pues lo pone de manifiesto, ¿no? Y luego, por supuesto, que para salir de esta necesitamos vacuna, por lo cual, digamos, centros de investigación. Necesitamos a Europa, como mínimo, el Banco Central Europeo que nos está sosteniendo con oxígeno, ¿eh? O sea, que nos está sosteniendo con oxígeno a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional alemán que pone en riesgo, digamos, la economía española está sostenida con oxígeno ahora mismo. Y ese oxígeno tiene una fecha, tiene un límite de caducidad, tiene tantos metros cúbicos, o sea, no tiene más que unos metros cúbicos. Pues esa dependencia enorme, incluso en la recuperación, necesitamos a Europa, necesitamos inversiones. Pues eso es una lección muy importante, vamos, para mí, vamos. A pesar de que he hablado antes de que hay otra serie de riesgos disruptivos, digamos, algunos dependiendo del hombre y otros no, vamos a ver, para mí el desafío más importante que tiene la humanidad, que vamos, al menos que tenía hasta esta pandemia, aunque la pandemia era una probabilidad existente, es el calentamiento global. El calentamiento global es algo de una urgencia, con independencia de las declaraciones administrativas, etcétera. Es de una urgencia muy grande porque tiene un efecto asimétrico muy profundo y donde el número de afectados es muy grande, ¿no? Sobre todo en la Unión Europea, ¿no? ¿Por qué en la Unión Europea? Bueno, pues la Unión Europea está muy cerca de África. África es un continente muy negativamente afectado y entonces bueno, tiene ahora 1.200 millones de habitantes. África, finales de siglo, en principio está previsto que tenga unos 4.500. Es decir, el crecimiento del mundo prácticamente va a estar en África, ¿no? En África, de los 4.000 millones que el mundo, en principio, en el escenario central de la ONU, va a crecer en los próximos 80 años, 3.500 o 3.600 son de África. La presión demográfica, yo personalmente he estado en Melilla, por ejemplo, ¿no? En La Bahía, ¿no? Porque tengo familia en esa zona. Uno se da cuenta de lo que supone ver a 70.000 personas queriendo cruzar, ¿no? Y viven solo para eso. Cuando hablamos de este tema, es obvio que hay que hacer todas las modificaciones necesarias para abordar este tema. Es evidente, todas las modificaciones necesarias. Por supuesto, en la ciudad. Por supuesto, en la descarbonización de la industria, de la edificación, etcétera, etcétera. Claro, la pandemia va a tener un efecto negativo sobre los acuerdos internacionales, porque ya de entrada la COP26, que es clave, que se iba a celebrar en Glasgow, ya se ha retrasado. Además, ese sí que es digamos, un acto, digamos, o un evento
donde participan 15.000 personas y habría que ver si en una segunda oleada se podría celebrar. Luego ya esto podría ser un retraso muy relevante en esta cuestión, ¿no? Vamos, creo que Europa, por lo que le afecta, tiene dos elementos. Para Europa es muy importante. Por un lado, poder mantener un cierto liderazgo perdido, digamos, ¿no?, frente a China y Estados Unidos. Y por otro lado, poder abordar seriamente el tema, digamos, de África, que hay que abordar el cambio climático y hay que abordar el desarrollo de África, porque, digamos, por situación geográfica, Europa es muy, muy afectada, o sea, casi por egoísmo, digamos, ¿no? En la ciudad, sí, bueno, vamos a ver, me preocupa un tema especialmente de esta crisis, me preocupan muchos de temas, o sea, digamos, en la ciudad hay un tema muy importante que es el apoyo en el transporte público. El transporte público, en una pandemia, digamos, recurrente, pues de alguna manera, digamos, tiene más difícil los temas de distanciamiento. Hay que buscar fórmulas, pero en la ciudad compacta, fíjate de lo que estoy hablando, o sea, la ciudad compacta, basada en el transporte público, pues de alguna manera, digamos, asume digamos, es un elemento negativo. Y la descarbonización necesita, por supuesto, necesita la rehabilitación energética de las viviendas, pero necesita fundamentalmente un sistema de transporte público efectivo, por supuesto el tráfico en bicicleta, andando, pero las ciudades en Europa están prácticamente terminadas. Luego la única solución es compactarlas y un sistema eficiente de transporte público que sea viable. Y el transporte público, por un lado, y por otro lado, el vehículo compartido. Sería otro tema que, digamos, muy relevante, porque ¿qué sentido tiene vamos a decir, en España, ¿no?, bueno, en Europa o en Estados Unidos, que haya 600 vehículos por cada 1.000 habitantes, que se mueven un 3% o un 4% de su tiempo? No tiene ningún sentido, es absurdo. Es un despilfarro, desde el punto de vista de medios, y para cualquier sostenibilidad que hablemos, es decir, en análisis de ciclo de vida, este tema es clave. Entonces no tiene ningún sentido. Entonces, y luego compartido, igualmente, que el transporte público, pues de alguna manera tiene que dar una solución, vamos a decir, tiene que dar solución al tema de la pandemia, si es que lo vemos como un riesgo recurrente, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eso sería un poquito las preocupaciones frente a un discurso de sostenibilidad en el que creo firmemente, vamos. Me ha costado bastante elegir libro. Vamos a ver, yo voy a recomendar 2 libros de pasado y uno de futuro. Uno que me parece que es esencial, que hay que leer, sobre la gripe española, me parece que es esencial, porque, digamos, para hablar para que esta discontinuidad no sea, digamos, como la confirmación de nuestras ideas preliminares, porque lo pasa a todo el mundo piensa que su idea es eso que pensaba. Pues ahora esto lo ha venido a confirmar. Bueno, pues eso es una, digamos, ingenuidad brutal, porque, como se demostró antes. Entonces, yo creo que sobre la gripe española hay un libro de Beatriz Echeverry, Dávila, bastante documentado, aunque se sabe poco, digamos, que yo recomiendo, digamos, fervientemente. Y luego un libro, que ese ya se lo he traído aquí, el otro no, que es también que son ideas, historia intelectual de la humanidad, que esto para contextualizar ideas. Yo creo que este es un libro donde, bueno, habla de todos estos temas, de la peste, habla de las guerras. Bueno, yo creo que es un libro, digamos, importante, ¿no?, desde el punto de vista del pensamiento. Y luego hay un libro, digamos, es un ensayo ligero, pero, digamos, está bastante en línea con lo que queremos, con lo que yo quiero y con lo que yo pienso, que es el Green Deal, el Green New Deal global, de Jeremy Rifkin. Es un libro sencillo, muy optimista. Yo creo que es muy centrado en Estados Unidos, porque digamos, el cambio climático es un tema global. Pero bueno, yo lo recomiendo porque me parece que es un libro, digamos, porque de alguna manera la transición verde es algo que tiene que seguir,
No va a ser sencillo, por eso tenemos que seguir empujando, pero digamos que es una cosa que después de que termine esto tiene que seguir. Y este libro de Jeremy Rifkin es bastante optimista en el sentido de que se va a retroalimentar y que va a ir de por sí. Solamente ya de por sí ya hemos alcanzado una masa crítica y ya tiene una velocidad determinada y esto va a triunfar. Bueno, pues yo creo que es un poco de optimismo nos hace falta y Jeremy Rifkin en este libro es bastante optimista y además está bastante documentado, aunque muy centrado en datos e información de Estados Unidos, ¿no?